Aunque hoy en día la ciencia pareciera ser un conjunto de conocimientos bien robustos, fundamentados y 100% verídicos, la verdad es que a lo largo de la historia ha tenido unos cuantos escándalos o errores que con el paso del tiempo terminaron por desmantelarse. Así es, la ciencia no ha tenido un avance lineal, más bien va por allí en un zigzag constante, aprendiendo a prueba y error. Por eso hoy vamos a ver algunas ocasiones en las que la ciencia, o el humano en pro de la ciencia, sí metió un poquito la pata. O mucho en algunos casos. Así que aquí tienes las 5 veces que el humano se equivocó en nombre de la ciencia. Número 5. La generación espontánea. Como su nombre lo indica, esta creencia sostenía que podía surgir vida a partir de materia inerte, como podría ser el lodo, caldos o carne cruda, porque claro, en la antigüedad se dieron cuenta de que al dejar un pedazo de carne o alguna fruta en la mesa, con el paso del tiempo le comenzaban a salir larvas, así que la mejor explicación que le podían dar a esto es que, pues sucedía y ya. Y esta creencia se sostuvo por milenios. Desde la antigüedad clásica hasta mediados del siglo XIX, esta creencia era bien aceptada por la comunidad científica. Y es que podría parecer lejano el año 1861, en el que Louis Pasteur comenzó a realizar experimentos para refutar esta creencia. Pero a ver, en 1861 ya existía el teléfono, el piano, las máquinas a vapor, la pila eléctrica, pero por alguna razón a nadie se le había ocurrido cuestionarse, oye, ¿y qué tal si la vida pues no se puede crear así de la nada? Pero volviendo a Louis Pasteur, este realizó experimentos donde metía caldos con nutrientes en matraces con cuello de cisne. Esos caldos los ponía a hervir para eliminar cualquier microorganismo que estuviera en él, y al mantener el caldo en un ambiente totalmente esterilizado, este no presentaba crecimiento de microorganismos, sino hasta que este tenía contacto con el ambiente es cuando ahora sí se reproducían, dando paso así al principio básico de la biogénesis. La vida solo puede provenir de vida ya preexistente. Y a pesar de tener pruebas contundentes, en su tiempo sí hubo quienes dudaron de esto, aunque hoy en día pues ya es un principio mundialmente aceptado. Número 4. El eslabón perdido de Gran Bretaña. El caso anterior nos demostró cómo una creencia muy antigua causada por falta de información pudo mantenerse en pie meramente por costumbre, pero este caso sí es vergonzoso, especialmente porque hubo un engaño de por medio. Resulta que en el año 1912, en Piltdown, Inglaterra, fueron encontrados los restos de una nueva especie de homínido ancestral, como un cráneo similar al humano y una mandíbula primitiva de simio. Este descubrimiento se dio a la luz como verídico, prometiendo ser el eslabón perdido en la evolución humana. Pero no fue hasta 41 años después que por fin el Museo de Historia Natural de Londres anunció que estos restos eran un fraude. Solo habían tomado un cráneo humano y una mandíbula de orangután, los manipularon un poco, le pegaron un poquito de top y lo maquillaron para que pareciera una reliquia. Sé que suena increíble que media comunidad científica alrededor del mundo se creyera esto, pero sí hubo un detalle que fue clave para que este fraude tuviera éxito. Y es que esto sucedió en una época en la que los científicos ingleses estaban ansiosos por establecer a Gran Bretaña como la cuna de la humanidad, además de que el espécimen se ajustaba a las hipótesis evolutivas de que el cerebro se desarrolló antes que la mandíbula. Claro, no todos se la creyeron. Sí hubo voces críticas que desde muy temprano comenzaron a atacar a este supuesto descubrimiento. Pero aún así este engaño se mantuvo en pie por 4 décadas, demostrando cómo el deseo por descubrir algo extraordinario o el nacionalismo científico pueden sesgar el panorama y dar pie a este tipo de errorcitos. Número 3. La frenología, el arte de leer la cabeza. Y si crees que esto va por algo de poderes psíquicos y superpoderes para leer la mente, pues no, tampoco es algo tan descabellado, pero igual es erróneo. Y es que esta pseudociencia, practicada a mediados del siglo XIX, partía de una premisa que es parcialmente correcta, pues se decía que cada facultad mental del cerebro reside en una parte específica de este, o sea que tu capacidad para realizar operaciones, o tu moralidad, tu capacidad de amar, entre otros atributos específicos, se les asignaba a un área del cerebro. Hoy en día sabemos que esta idea es más o menos correcta, pero el problema de la frenología es su afirmación de que el cerebro trabajaba como un músculo y como cualquier otro músculo del cuerpo, si lo utilizas mucho, se va fortaleciendo y además va creciendo. Con eso tal vez ya sabes por dónde va la cosa. El punto es que, bajo esta premisa, se creía que se podía leer la personalidad de una persona y sus tendencias a ciertos comportamientos mediante las protuberancias y chipotes que tenía el cráneo. Y a pesar de ser un gran error y de que rápidamente comenzó a ser descartada esta teoría, incluso lo que investigué ni siquiera llegó a estudiarse formalmente en universidades. Aún así sí tiene un mérito esta teoría, pues es la primera vez en la historia en la que se le buscó dar una relación a la actividad cerebral con su anatomía física, aunque mal aterrizada la idea sí fue un precursor crucial en el desarrollo de la neurología moderna. Número 2. La lobotomía. Si bien los anteriores casos incluso podrían causar un poco de gracia, de lo que vamos a hablar ahora sí es algo más turbio.
y lo peor que no tiene ni 100 años de que se realizaban estas horribles prácticas. Si no sabes qué es la lobotomía, te explico un poco. La lobotomía o leucotomía, como la llama su creador, Antonio Egas Moniz, se origina en 1935 como un método que prometía acabar con enfermedades mentales severas mediante la destrucción del tejido cerebral en los lóbulos frontales, trabajo por el cual incluso ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1949. Este procedimiento se inspiró a partir del trabajo del biólogo John Fulton, quien había realizado una cirugía cerebral a un chimpancé removiendo el lóbulo frontal, provocando que sus berrinches agresivos desaparecieran. A partir de esto se les hizo buena idea intentarlo con humanos. El resultado fue que de 20 pacientes, solo un 35% mostraban una considerable mejora, un 35% solo mejora parcial y el resto le ocasionaron efectos secundarios graves. Para la comunidad médica del momento estos números los consideraron suficientes, así que esta práctica se comenzó a expandir a otros países, siendo el más afectado Estados Unidos. Para el año 1953 ya eran aproximadamente 20.000 estadounidenses quienes habían sido lobotomizados. ¿Y cómo realizaban esta sofisticada cirugía? Bueno, al principio sí era una cirugía que se hacía con un cuchillo especializado supuestamente, pero al llegar a Estados Unidos, Walter Freeman simplificó este procedimiento. Tomaba un instrumento similar a un cincel o un picayelo y lo introducía por la cavidad de los párpados hasta llegar al lóbulo frontal. Golpeaban y manipulaban el área para romper ese tejido que buscaban. Este invasivo procedimiento se le realizó a personas con depresión, agresividad, epilepsia y muy probablemente en instituciones mentales, este se realizó a personas que ni siquiera tenían alguna enfermedad, pero por ser consideradas anormales eran candidatos para este procedimiento. Por obvias razones esto rápidamente se llenó de críticas por su falta de rigor científico y ya tras la aparición de la neuroquímica y los fármacos para tratamientos psiquiátricos por allá en 1952, el uso de la lobotomía fue disminuyendo hasta que en 1973 el Congreso Mundial de Neurocirugía formalmente descalificó a cualquier tipo de psicocirugía como la de este procedimiento. A mi parecer se tardaron mucho tiempo, pero bueno, hoy en día ya solo queda como un error muy lamentable en la ciencia de la salud y como un capítulo algo turbio de la historia. Número 1. La teoría de los humores. Mencionemos por último esta teoría muy curiosa que intenta explicar el temperamento humano a partir de sus fluidos corporales. Esta teoría, nacida en la antigua Grecia, creada por Hipócrates y desarrollada por Galeno, nos decía que el humano contaba con 4 fluidos corporales esenciales, que serían la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y que el equilibrio de estas 4 sustancias eran las que dictaminaban qué temperamento tendría una persona. La sangre se asociaba con una personalidad más cálida, la flema con una personalidad más fría, la bilis amarilla con una personalidad más colérica y la bilis negra con una personalidad más melancólica. Además de dar explicación a las personalidades humanas, también explicaba el por qué podías enfermar si estos fluidos se desequilibraban, teniendo también detrás de sí todo un catálogo de supuesta medicina que te ayudaba a regular los 4 líquidos de tu cuerpo. Esta teoría realmente estaba muy bien estructurada internamente y existe toda una explicación detallada para cada tipo de personalidad y las enfermedades relacionadas a cada déficit, pero aún así no deja de ser una teoría falsa que es totalmente incompatible con los conocimientos del comportamiento celular y la anatomía moderna. Esta teoría logró mantenerse como verdadera hasta mediados del siglo XIX, poco más de 2000 años. Incluso después de que se desmintiera esta teoría, su idea conceptual tuvo un importante impacto en algunos estudios psicológicos acerca de las personalidades. En filosofía o culturalmente en diferentes partes del mundo también tuvo su impacto. Pero en las ciencias exactas de la biología, este concepto de los humores ya no tiene ninguna relevancia científica. Y aquí lo tienes, un pequeño recuento de errores que la ciencia ha cometido a lo largo de la historia. Y a pesar de que estos ya han sido corregidos en la actualidad, no hay duda de que son sucesos que dejan de alguna manera una marca en la historia. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es aceptable que la ciencia se equivoque? ¿O estos errores los consideras imperdonables? ¿Pondrías algún otro caso en este top? Déjamelo acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Te dejo con una pizca de ciencia y nos vemos en un próximo video.